Ya bueno, Sí, vamos a iniciar a grabar y vamos a compartirle pantalla. Me avisan cuando ya estén cuando ya estén viendo la pantalla. ¿Ya están viendo? Sí, creo que sí, Ok, entonces miren, la idea era hoy estamos siempre dentro de la unidad 1, ¿verdad? Que es economía y política. Y en esta ocasión vamos a trabajar un poco sobre ver los problemas macroeconómicos fundamentales. Es decir, cuáles son los principales problemas que estudia la macroeconomía. Esto es una continuidad de lo que hemos visto en las clases anteriores, eh, donde pues ya hemos analizado un poco todo este tema. Sin embargo, yo para poder introducirme más a profundidad en este tema, me gustaría que hiciéramos un repaso de lo que son los conceptos. Primero vamos a recordar la definición de macroeconomía, ¿verdad? La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el funcionamiento global, ¿verdad? De la economía y sus agregados, ¿verdad? Esa es la integración que tiene la economía y estudia agregados. ¿Se acuerdan ustedes del análisis que hacíamos de demanda agregada, de oferta agregada? Entonces la macroeconomía, como les mencionaba, analiza y profundiza ese funcionamiento global y sobre todo la integración que existe en todas estas variables. ¿Por qué es útil la macroeconomía? Porque la macroeconomía te va a permitir que vos analices de mejor forma esos objetivos económicos que tiene un país, ¿verdad? Entonces, ahí la política económica, digamos, es la herramienta que tienen todos los gobiernos para buscar alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Que normalmente se plantean. Entonces, quería introducir la definición de la macroeconomía, pero también voy a repasar algunos conceptos. El primer concepto es el tema de la oferta agregada, ¿verdad? Que es la cantidad total de bienes y servicios que las empresas del país están dispuestas a producir y a vender en un determinado periodo. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos de la oferta agregada? ¿Quién me menciona alguno? ¿Quién de ustedes se acuerda de uno de los elementos de la oferta agregada? no eran los era costes la de Es producción. correcto. Uno de los primeros, ¿verdad? La oferta agregada va a ir variando según el nivel promedio de precio. Así que cuando mayor sea la cotización del precio, ustedes se acuerdan de la ley de la oferta. Los bienes se verán, la firma o las empresas se van a ver incentivadas a aumentar su producción. Ahí tenemos los factores que inciden en la oferta agregada. Ya mencionaba Dori los costos de producción. El primero es el nivel promedio de precio y las expectativas empresariales. Recuerden también que gran parte de la afectación en la oferta son las expectativas que tienen las empresas. Entonces, si las expectativas que tienen las empresas en una nación son relacionadas a problemas de corrupción, a problemas de altos impuestos, y hay expectativas de que puedan generarse problemas, la inversión privada disminuye, como ha sido el caso de Nicaragua, ¿verdad? En estos últimos años. Ha disminuido alrededor de un 7-8% de la inversión privada en Nicaragua. Entonces, son factores que inciden en la oferta agregada, ¿verdad? Son el conjunto de empresas. Ese es el primer concepto que quiero que lo repasemos. El segundo concepto tiene que ver con la demanda agregada, ¿verdad? Se refiere a la cantidad total que los diversos sectores de la economía van a estar dispuestos a gastar. Es decir, cuánto los ciudadanos de un país están dispuestos a gastar o es cuánto el Estado está dispuesto a gastar, cuánto las empresas están dispuestas a gastar. Entonces, eso tiene que ver con la demanda agregada. ¿Se acuerdan de los elementos de la demanda agregada? Entonces, la demanda agregada es la suma de los gastos de los consumidores, las empresas y los gobiernos. Y depende del nivel de precio
así como de la política monetaria y la política fiscal y otros actores. ¿Se acuerdan de los elementos de la demanda? Rosy, ¿te acordás de los elementos de la demanda agregada? Sí, la exportación es neta, Ajá, correcto. la inversión y el consumo, y había otro. El Y no me gasto. acuerdo. El Ajá, gasto Gasto público. el gasto público. Sí. Así es. Entonces, la demanda agregada es el consumo, es decir, todo lo que nosotros consumimos, más la inversión, ¿verdad? Que existe ahí, las inversiones que hacen la parte privada, ¿verdad? Las empresas. Tenemos el gasto público, cuánto gasta el gobierno, y tenemos las exportaciones netas, que son lo que exporta el país menos lo que importa. Entonces, de esa manera tenemos todo el conjunto de la demanda agregada. Entonces, tenemos dos elementos conceptuales macroeconómicos bien claros: demanda agregada y oferta agregada. Ahora bien, vamos a repasar la política económica. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro de un ámbito. Y a través de su intervención lo que buscan es controlar la economía, es decir, lograr sus objetivos, crecimiento, lo que el gobierno se ha establecido a través de la política económica. Ellos buscan cómo trabajarlo. Y se acuerdan que existen objetivos claros de política económica, y que existen objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo. Entonces, hay objetivos de corto plazo que son coyunturales, es decir, cuando hay problemas que están sucediendo en el momento, como el COVID, pues, que fue algo que entró, y entonces los gobiernos buscan objetivos de corto plazo, pero también hay objetivos de largo plazo, que son los que le conocen como objetivos estructurales. ¿Por qué? Porque van a ir creando una base, van a ir creando un camino para que los gobiernos se desarrollen y logren impactar en el desarrollo, primero en el crecimiento económico y después en el desarrollo del país. ¿Se acuerdan qué tipos de política existen? Existen políticas expansivas y restrictivas. Las expansivas tienen como objetivo expandir la actividad económica, es decir, lograr crecimiento, aumentar, dinamizar la economía. Esas son las expansivas. La restrictiva es la de frenar la economía. Es decir, cuando la economía va creciendo mucho, entonces lo que buscan los gobiernos es, con políticas restrictivas, frenar ese crecimiento y frenar el aumento de los precios. Entonces, existen esas dos formas de política económica: expansiva y restrictiva. Además, se acuerdan de la política fiscal, que es centrada en la gestión de los recursos de un Estado y en cómo lo administra. Está en manos del gobierno del país, ¿verdad? Quien está controlando siempre los niveles de gasto que tiene, pero también los ingresos que quiere recibir. ¿A través de qué cosas? La recaudación de impuestos y el tema del gasto público, que es decir, todos los gastos que tiene el Estado, para mantener un nivel de estabilidad, ¿verdad?, en estos países. Entonces, también tenemos la política monetaria. Entonces, la política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Pero la política monetaria la controla el Banco Central. Los países más exitosos tienen a un Banco Central independiente del Estado. En el caso de Nicaragua no sucede eso. En el caso de Nicaragua tenemos un Banco Central que siempre sigue manejado por el mismo gobierno. Entonces, también es poco efectivo el trabajo que hacen. Sin embargo, en Nicaragua han tratado de mantener estabilidad económica a través de la política monetaria, ¿verdad? Entonces, ese más o menos lo recuerdo, que las políticas tanto restrictivas y expansivas requieren política fiscal y política monetaria, que son los dos instrumentos que tiene un gobierno para incidir en la economía. El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que son producidos dentro de un país en un periodo determinado.
existen tres maneras de medirlo. ¿Recuerdan? El primero es el enfoque del gasto, que es lo mismo que analizamos de la demanda agregada, que a veces son los mismos conceptos. Consumo, inversión, exportación menos importaciones. Ese es el enfoque del gasto. Pero también tenemos el enfoque de producto. Para poder calcular el PIB hay estados, ¿verdad?, que utilizan el enfoque del producto. Ahí lo logran medir a través de analizar recibos de los vendedores, las sumas del valor agregado en los sectores económicos, más los impuestos que tienen, menos los subsidios que hacen. Entonces ese es el segundo enfoque. Enfoque del gasto, enfoque del producto. Y el tercero es el enfoque de ingresos para calcular el Producto Interno Bruto. Entonces ahí estamos hablando que el ingreso generado, ahí analizan los diferentes salarios que tienen los empleados, los superávit operativos brutos que tienen las empresas, más los impuestos menos los subsidios. En Nicaragua utilizan para medir el Producto Interno Bruto el enfoque del gasto. Es el que es el más común en la mayoría de las economías. Los otros dos enfoques son un poco más complejos y requieren unos sistemas de información bien claros, que es difícil tenerlo en países en vías de desarrollo. Entonces en Nicaragua están utilizando el enfoque del gasto. Ahora vamos a hablarles del PIB per cápita. Es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de renta de un país, ¿verdad?, el Producto Interno Bruto, y la población de eso. Entonces, el Producto Interno Bruto es eso, la división de per cápita, perdón, es eso. El Producto Interno Bruto de un país dividido entre la población económicamente activa o la población total de ese país. ¿Se acuerdan que yo en entrevista les decía el dato de Nicaragua? ¿Cuánto es el dato actualmente en Nicaragua del Producto Interno Bruto per cápita? Estamos hablando que es aproximadamente $1,800. El sistema financiero es otro concepto que es el que transfiere recursos en tiempo entre sectores y entre regiones. Y el sistema financiero maneja los riesgos de la economía. Otro concepto que vimos también fue el tipo de cambio o tasa de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Es el precio de una moneda en términos de otra moneda. Es decir, indica cuánto dinero de una divisa necesita una persona para obtener una unidad de otro. Por ejemplo, ¿cuántos córdobas necesito para comprar dólares? Y existen dos tipos de cambio, el fijo y el variable. Entonces ese es otro concepto importante en macro, ¿verdad? Tipo de cambio. Sí, hemos visto varios conceptos, oferta agregada, demanda agregada, hemos visto Producto Interno Bruto, hemos visto Producto Interno Bruto por per cápita, el tema del sistema financiero, ¿verdad? Que es todos los bancos, todas las microfinancieras, todas las personas que trabajan en este tema de llevar recursos, de captar recursos, de dar financiamiento, es parte del sistema financiero de un país. Ahora, repasando esos conceptos, ¿cuáles creen ustedes que sean los problemas esenciales a los que tiene que dar respuesta la macroeconomía? A ver, por ejemplo, no sé, Janet, Rosy, Doris, ¿cuáles creen son los problemas esenciales que tenga la macroeconomía? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser los problemas esenciales de la macroeconomía? Eso también lo vimos, pero aquí ya los vamos a ver un poco más a profundidad. Profe, yo creo de que la poca producción que está teniendo el país, que hace
que el Producto Interno Bruto pues esté como estancado, porque no está llevando el ritmo que se necesita. Este es un gran problema que tenemos en el país. Sí, bueno, claro, ese es un problema, el tema de la producción. Exacto. Pero vamos a entonces a verlo de manera más profundo. Y el primero es lo que vos decías, producción, pero tiene que ver con crecimiento económico. Ese es el primer problema a los que tiene que dar respuesta la macroeconomía a través de las políticas que ya les mencioné. ¿Cuáles son las políticas que puede utilizar un Estado o un gobierno? Se las acabo de mencionar. ¿Cuáles son? La política fiscal y la monetaria. Correcto. Y existen, acuérdense, expansivas que quieren buscar crecimiento o restrictivas que tienen que detener el crecimiento. Si vos mirás que en tu economía hay serios problemas y no estás creciendo lo suficiente, ¿qué tipo de política económica crees que puede utilizar un gobierno? ¿Política expansiva o restrictiva? ¿Qué creen ustedes? En este caso tiene que ser una política expansiva. Sí, porque lo que quiere es generar crecimiento económico, no disminuirlo, sino aumentarlo. Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? Entonces, es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio. Es decir, cuando los habitantes de esos países mejoran sus estándares de vida en términos de capacidad productiva y de su renta en un periodo de tiempo concreto. Entonces, el crecimiento económico se mide en eso. Cuando la mayoría de las personas tiene buenos estándares de vida, cuando ha mejorado su calidad de vida, cuando tiene acceso a la canasta básica completa, cuando los niveles de pobreza se han reducido, es verdad, enormemente. Entonces, de esa manera es que se logra el crecimiento económico. En el caso de Nicaragua, actualmente venimos en 3 años de crecimiento económico. Hemos retrocedido en términos económicos más o menos como 7 años, ¿verdad? Se los había mencionado. Entonces, ¿cómo medís que hay crecimiento económico en una nación? Cuando todos los ciudadanos tienen estándares de vida mucho mejores, tanto en términos de capacidad productiva como en los niveles de renta que ellos puedan tener. Entonces, una de las definiciones más estrictas de lo que es el crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la gente produce, ¿verdad? Entonces puede ser que un país esté produciendo un montón, pero esa renta solo le queda a un poquito de gente de las manos. No necesariamente le queda a toda la sociedad. Entonces, en términos de renta es que uno puede lograr medir qué tanto crecimiento existe, ¿verdad? Porque también recuerden que puede ser que el ingreso esté concentrado en pocas personas. Entonces, como no es tan convincente mencionar que realmente haya crecimiento, que tal vez solo es empujado por un grupo, un sector reducido, que se queda con esa de mayor renta y el resto de las personas no. Incluso ha sucedido en muchos países. Entonces, el medidor más utilizado para medir la evolución económica se llama Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto según la definición que yo les di hace poco? Hace 3 diapositivas. Son que son todos los bienes y servicios que produce un país en términos o en precios de mercado. Ese es el Producto Interno Bruto. Miren, es importante que una vez que yo les pase las diapositivas, ustedes repasen todo este tema de los conceptos para que podamos tener un poco más de elementos de discusión.
¿Cuáles son los factores de crecimiento? El primero, la inversión en capital, tanto en capital humano como en capital fijo, como en infraestructura productiva. Eso es importantísimo para lograr crecimiento económico. La inversión en capital. El segundo factor de crecimiento económico es la educación. Miren, los países mejores educados, donde sus sociedades se educan, donde sus ciudadanos se educan, se forman tanto en educación técnica como en educación universitaria, pero también tienen esa educación, esos valores como la transparencia, que no son corruptos, que tratan de cumplir las leyes a cabalidad, se logra enormemente el crecimiento económico. Eso lo vemos en sociedades como Suiza, Japón, Suecia, incluso en el mismo Estados Unidos, aunque Estados Unidos es una economía medio extraña, un país todo que tiene una mezcla de tantas cosas, pero la educación es clave en el crecimiento económico. Otro elemento, la tecnología. Mejorar. Cuando hablo de tecnología, no solo me refiero a temas relacionados con la informática, con celulares, con ese tipo de aplicaciones, robótica, no. También las nuevas tecnologías para producir, las nuevas tecnologías para enseñar, las nuevas tecnologías para administrar de mejor manera los recursos del Estado. Todo eso tiene que ver en el desarrollo de un país. Entonces la tecnología, ¿verdad? Es sumamente importante como factor de crecimiento. El otro tema importante es el ahorro y la inversión. Que los ciudadanos tengan la capacidad de ahorrar, y eso implica que la renta ha mejorado, pero que también ese ahorro lo logren llevar a la inversión, que inviertan, que crean negocios, que creen esos negocios, esas micro, pequeñas, medianas empresas que van a generar renta, que van a generar impuestos, pero que también van a generar empleo. Entonces es importante el ahorro y la inversión. El mayor lujo que se puede dar una persona o un país es tener ahorro, para así estar preparado para posibles catástrofes o situaciones de emergencia. Otro factor del crecimiento económico son los mercados o intermediarios financieros. Si ustedes como país, si un país no tiene buen mercado financiero, buena intermediación financiera, un sistema financiero transparente, sólido, que tenga redes nacionales para que los servicios financieros estén en todo el país. Fíjense que hace poco yo hice un estudio allá en Wiwili y la empresa que me contrató quería pagarle a la gente vía cheque para evitar o vía transferencia para evitar los asaltos, porque se tenía que llevar el dinero a ciertas comunidades, pero allá en Wiwili no había una intermediaria financiera que pudiera pagar. Los agentes Banpro son muy poquitos y no manejan tanta liquidez. Entonces, imagínense qué importante es que haya un sistema financiero que esté regado por todo el país. Países donde en cualquier comunidad rural, donde hay bancos, hay intermediarias financieras y pueden pagar, pueden recibir transferencias, y eso también ayuda a que haya dinámica, ¿verdad? Y que haya crecimiento. También tenemos la estabilidad política, las leyes y el derecho de la propiedad. A ver, les pregunto, ¿por qué es importante la estabilidad política, que haya leyes y haya derecho de la propiedad para que haya crecimiento económico? ¿Qué dicen ustedes? Quiero oír sus comentarios. Yo pienso, profe, que esto es muy importante, de que exista estabilidad política, porque hace que la misma población también mantenga su estatus, su estabilidad, y pueda de alguna manera pues afianzarse a las leyes, darle cumplimiento a las mismas, y eso hace que tenga un mejor nivel de vida económico, político, puede ser inclusive social, cultural. La estabilidad política hace que los pueblos puedan progresar, pero cuando hay
de su estabilidad política. Es lo que nos está pasando a nosotros. La gente tiene temor, tiene miedo, no invierte, inclusive hasta se van del país, pues, y eso hace de que la economía retroceda. Efectivamente, pero también porque no hay un marco jurídico, no hay un Estado de Derecho que te garantice que te van a respetar tu propiedad. Imagínate que venga alguien y te quite tu finca, tu casa, tu negocio y te lo quiten. Entonces, normalmente eso sucede donde hay dictadura, pero en este caso, necesitamos estabilidad política, necesitamos leyes y necesitamos derechos de propiedad. ¿Para qué? Para que haya crecimiento. Desde los inicios de la ciencia económica, donde estaban los fisiócratas, ¿se recuerdan? Ellos hacían un énfasis fuerte en la importancia del derecho de propiedad. Entonces, tener estabilidad política es clave para poder tener crecimiento económico. Y es importante pues que tengamos este tipo de requisitos para lograr tener, digamos, el desarrollo económico. Entonces, les pregunto, ¿están viendo la pantalla? Sí. Que parece que me estaba dando un poco de problema. Ok, entonces, además de la estabilidad, quiero ver si logro, además de la estabilidad, tenemos los impuestos y la regulación. La gente casi no le gusta pagar impuestos, pero los impuestos son necesarios y las regulaciones son necesarias. Entonces, el Estado no debe ser un Estado que incida, que se meta tanto a jugar papel o a crear empleo, sino que debe fomentar un sector privado que lo haga, pero tiene que tener regulación. Qué importante es que exista una instancia que vele por la transparencia, que vaya detrás de los casos de corrupción para evitar que funcionarios públicos se enriquezcan. Entonces es importante tener también organizaciones de ese tipo. Es importante el tema de impuestos, porque los impuestos, si son manejados transparentemente, también tenemos progreso, porque se van a hacer carreteras, se van a hacer hospitales, se van a hacer educaciones, centros de investigación, van a invertir en las universidades, o sea, el Estado va a hacer buen uso del tema de los impuestos, ¿verdad? Entonces es importante los impuestos. Y el libre comercio y la libre circulación de capitales, ¿verdad? Entonces ese otro tema importante que debemos de tener, el libre comercio y la libre circulación. ¿Por qué? Porque imagínense un lugar donde te controlen el comercio, nadie va a querer invertir. Entonces es sumamente importante que tengamos. Entonces ese es el primer problema macroeconómico. Hay que buscarle solución. Crecimiento económico. El segundo problema que enfrenta un Estado es la inflación. ¿Se acuerdan de la inflación? Que era el aumento, ¿qué cosa? Aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. Entonces, sí. Entonces, la inflación es el aumento generalizado de los precios. ¿Y por qué? Porque cuando sube el precio, ¿qué sucede con nosotros? Perdemos ¿qué cosa? El poder adquisitivo. Si yo con 100 córdobas compraba 3 libras de arroz, que valían 33.9 o 33.3, perdón, pero sube a 40, ya no voy a poder comprar 3 libras, voy a poder comprar más o menos 2 libras y media. Entonces, la inflación es un grave problema porque impacta en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Entonces, por algo los bancos centrales siempre van a querer controlarla, porque también a veces en las economías es peligroso no tener inflación porque la economía se puede poner fría. Y si la economía está fría, no hay dinámica productiva. Entonces,
Es importante que haya inflación, pero más o menos lo ideal es entre un 2 y un 3%. Nicaragua proyecta para el 2021 una inflación del 4.5%. Entonces, es necesario tener algo de inflación porque eso dinamiza la economía, fomenta a la oferta agregada para que produzca más, ¿verdad? Entonces, eso dinamiza la economía. Pero, porque si caemos en deflación, también se nos puede poner más lento el consumo y eso va a provocar también que disminuya nuestro crecimiento económico. Pero hay ventajas de la inflación. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí les menciono dos. El alza en el precio ayuda a reducir el valor de las deudas. ¿Qué significa eso? Que a veces con los precios ganamos más o los salarios suben, pero las deudas no van indexadas, es decir, no están a la par de la inflación y las tasas de interés se mantienen iguales, la deuda no crece. Entonces vamos a tener mayor dinero para poderlos pagar. Entonces, el alza en los precios ayuda a reducir el valor de la deuda. Lo segundo es que la subida de los precios también provoca que la gente prefiera consumir ahorita y no más tarde. Entonces, nos ayuda a dinamizar la economía un poco. Entonces, va a haber alza de frijoles dentro de 15 días. Entonces, la gente sale a comprar el frijol ahorita, el aceite, el azúcar, todo ahorita. ¿Por qué? Porque en 15 días va a estar más caro. Entonces, ayuda a que la gente consuma y eso dinamiza la economía. Entonces son como ventajas que se le pueden ver a la inflación, pero hay desventajas. Ya les decía, la primera es hay pérdida del poder adquisitivo, se disminuye el ahorro y entonces al disminuir el ahorro, la gente va a tener menos dinero para emergencia y menos dinero también para poder invertir en negocios, en bienes y raíces, en cosas que ellos quieran atender, tengan proyectado. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno para controlarla? ¿Cómo ustedes, miembros de un gabinete de gobierno, pueden asesorar para que se controle la inflación? En primer lugar, se deben subir las tasas de interés que controla el Banco Central para así disminuir el exceso de demanda agregada. Primero, se suben las tasas de interés que maneja el Banco Central y que tienen un impacto directo en todo lo que es el sistema financiero. Entonces va a haber más tasas, los créditos van a ser más caros, la gente no va a querer tomar crédito. Entonces también van a subir los precios y entonces van a empezar, no van a, al estar más caros, la gente va a empezar a disminuir el consumo de esos productos y los precios van a seguir bajando. Lo otro es reducir el gasto público, también porque eso va a provocar que haya una disminución de ese crecimiento económico y al reducir el gasto público, entonces también la economía va a bajar un poco y los precios se van a ir ajustando. También se pueden disminuir los impuestos. O sea, al disminuir los impuestos, hay productos que van a bajar de precio y también eso va a ayudar un poco también a disminuir la pérdida del valor adquisitivo. Pero y también disminuir aranceles de las importaciones para que ciertos productos vengan más baratos. Es otra forma de que también se puede controlar. Entonces ahí tenemos los primeros dos problemas que son crecimiento económico e inflación. Entonces, esto de cara a los problemas que tiene que dar la respuesta a la política económica, la macroeconomía. Entonces, en la siguiente clase nosotros vamos a ver los otros problemas económicos a los que va a dar respuesta la macroeconomía para así que ustedes puedan tener como más claridad de ese tema. Entonces, ahora vimos dos, crecimiento económico e inflación, y repasamos varios de los conceptos claves que ustedes deben de tener para poder tener un poco de claridad de la respuesta que pretende dar la economía a través de la macro, ¿verdad? Para el buen manejo de la economía de un país.
Entonces, así que, pues los agradezco que hayan puesto atención. Voy a compartir con ustedes de la diapositiva en el grupo para que también ustedes puedan irla estudiando. Entonces, gusto de saludarlas y nos vemos pronto. Adiós, saludos. Buenas noches. Gracias, profe. Adiós, Buenas profe, gracias. Buenas noches, profe, gracias.